Home Depot no es un nombre desconocido. Con más de 2.300 tiendas en los Estados Unidos, Canadá y México, Home Depot es el minorista de mejoras para el hogar más grande del mundo, vendiendo cosas desde herramientas, materiales de construcción, hasta todo lo que cae bajo el paraguas de renovación, remodelación y mantenimiento. Pero para la familia Bromfield, el nombre Home Depot los empujó de nuevo a la pesadilla que tuvo lugar el 19 de agosto de 2012, cuando su hija embarazada, de 21 años, Alicia Bromfield, fue encontrada sin vida en una habitación de hotel. El desgarrador caso de Alicia Bromfield podría haberse prevenido porque Alicia hizo todas las cosas correctas para detener un ciclo de tormento. Sin embargo, aún así perdió su vida. Y no solo eso, sino también la vida de su bebé por nacer. Todo debido a una persona obsesiva. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts y publico nuevos documentales de crímenes reales semanalmente. Si prefieres escuchar sobre crímenes reales de una persona real en vez de un robot, suscríbete gratis para mantenerte al día con mis últimos videos. Alicia Bromfield nació el 28 de agosto de 1990 a padres Sherry y James en Joliet, Illinois. Alicia tenía una hermana, Brianna, y 3 hermanos, Luke, Chase y Colton. Alicia se definía como una niña feliz, enérgica y alegre. Al crecer, estaba muy unida a su familia, en especial a su madre y abuela. Eran las 2 mujeres en su vida, que siempre estaban allí y amaban a Alicia profundamente. Trágicamente, la abuela de Alicia falleció poco después, y como puedes imaginar, Alicia estaba devastada. Su abuela fue una persona fundamental en su vida, y es seguro decir que Alicia sintió la ausencia al crecer después del fallecimiento de su abuela. Pero aún así, Alicia se aferró a su personalidad vibrante y única. De niña, era muy activa en la escuela, disfrutaba jugar al aire libre y su alegría era contagiosa. Alicia asistió a la Academia Católica de Joliet, de donde se graduó en 2008 y más tarde se inscribió en la Universidad de Illinois Occidental, donde estudiaba justicia criminal y psicología forense. Otra razón por la que Alicia estaba muy unida a su madre Sherry era porque sus padres se habían divorciado bastante temprano, y Alicia pasó la mayor parte de su vida con Sherry. Cuando Sherry conoció y se casó con otro hombre, Alicia estaba muy feliz por ella. Estaba muy feliz de que su madre finalmente encontrara a alguien, y ella era de las que amaba las familias grandes. Alicia también quería tener una familia propia. Sabía en lo más profundo de su corazón que nació para ser madre, y si había algo que Alicia quería más que nada, era tener una familia grande, feliz y amorosa. Alicia comenzó a trabajar para Grand Flower Growers a los 16 años. Hacía hermosos arreglos florales que se vendían en el Home Depot cercano. Adoraba trabajar allí. Era un trabajo fácil de manejar, ya que era estudiante de tiempo completo y disfrutaba mostrando su creatividad con las flores y poniendo una sonrisa en el rostro de sus clientes. Además, su trabajo como florista la pagaba durante la temporada baja, una gran ventaja para Alicia, una estudiante de secundaria con un trabajo flexible y bien remunerado. Cuando salí de la secundaria, era un reparador de televisores autónomo que ganaba $50 a la semana, así que Alicia lo tenía hecho. Pero por perfecto que fuera su trabajo, Alicia enfrentó algunos problemas, pero no por clientes desagradables o el estrés de grandes pedidos de último minuto. En cambio, la raíz de los problemas era alguien que era su superior. Él era Brian Cooper, de 35 años. Alicia, de 16 años, acababa de empezar a trabajar en Grand Flower Growers y llamó la atención de su jefe y supervisor, Brian. Al principio, ambos mantenían una relación laboral muy normal. Charlaban sobre su trabajo, su vida cotidiana y cosas así, pero pronto las cosas cambiaron para Brian. Quería más de Alicia, quería una relación exclusiva con ella, pero Alicia siempre rechazaba sus avances. Primero, ella solo tenía 16 años, mientras que 35, lo cual es alarmante y totalmente inapropiado. Aun si ese no fuera el caso, el hombre debió entender el mensaje cuando Alicia rechazó de inmediato todos sus avances. Ahora estoy seguro de que esto fue muy difícil para Alicia, porque piénsalo. Técnicamente él era su jefe, y era muy incómodo para ella mantener a Brian y sus avances espeluznantes a raya.
Alicia interactuaba a diario con Brian en el trabajo, lo que la ponía en una posición difícil. No era fácil para ella renunciar, ya que como estudiante con dificultades necesitaba el dinero que ganaba en ese empleo bien pagado, por lo que dejarlo todo por un jefe espeluznante no era sencillo. Simplemente parecía injustificado, aunque Brian estaba siendo muy insistente con Alicia y seguía persiguiéndola. Es importante saber que Alicia nunca correspondió. Intentó mantener las cosas profesionales, pero claramente Brian no entendió el mensaje. Ahora bien, Alicia no era ingenua, no dejó que su jefe la acosara. Hizo varias quejas a la empresa sobre Brian, siendo muy grosero e inapropiado. Según las quejas de Alicia, si alguna vez rechazaba a Brian o si él la veía hablando con otro chico, entonces él recurría a llamarla con nombres muy inapropiados. Brian era simplemente una terrible excusa de persona que no podía aceptar el rechazo de una mujer, y cada vez, en lugar de eso, se volvía verbalmente agresivo. Brian, siendo el terrible jefe que era, también abusó de su autoridad y negó a Alicia los descansos para el almuerzo, e incluso la hizo trabajar largas horas solo para burlarse de ella y mostrarle que él estaba a cargo. Es tan enfurecedor ver a Brian abusar casualmente de su autoridad como jefe o supervisor solo porque Alicia no quería ser su novia. Pero hablando de novia, Brian también iba por ahí y le decía a los otros empleados que Alicia era su novia y que estaban saliendo cuando claramente no era así. De alguna manera, a Brian le divertía difundir estos falsos rumores sobre él y Alicia. Es importante recordar que él era un hombre de mediana edad y ella solo una estudiante de secundaria en aquel entonces. Sin embargo, todo esto agotaba a Alicia. Alicia lidiaba con sus estudios, su vida y su trabajo, pero Brian era implacable con su obsesión por ella. Y por mucho que no quiera decir esto continuó durante 5 años completos. Alicia, de 21 años, trabajó en Grand Flower Growers durante 5 años mientras estudiaba en la universidad. Ella no dejó su trabajo a pesar de las varias quejas que hizo sobre Brian, quien no enfrentó consecuencias y seguía obsesivamente tratando de conseguir una cita con Alicia. Alicia creyó que su fascinación por ella desaparecería, pero claramente no sucedía y las cosas solo se intensificaron y empeoraron. Pero a principios de 2012, Alicia recibió algunas noticias inesperadamente agradables. Estaba embarazada. Afortunadamente, el padre no era Brian, sino un chico que asistió a la misma universidad que Alicia, pero eligió no involucrarse en la vida del niño. Aunque Alicia estaba triste de que el papá del bebé no quisiera estar en sus vidas, eso no la detuvo de saltar de alegría al enterarse de su embarazo. Alicia estaba emocionada de ser madre, pero dejar su trabajo estaba fuera de discusión. Necesitaría mucho dinero para mantenerse a sí misma, a su bebé por nacer y la universidad. Meses más tarde, Alicia supo que tendría una niña, a quien ya había llamado Ava Lucille. Alicia tenía una conexión innegable con Ava, como la mayoría de las futuras madres, y contaba los días para conocer la nueva mini versión de sí misma. Pero Alicia fue sacada de su dichosa neblina de embarazo por nada más y nada menos que Brian. Él no retrocedió, incluso después de saber que Alicia estaba embarazada. Si acaso, era más mandón que nunca, y aunque Alicia estaba embarazada y tenía que ir a citas médicas y ecografías, Brian siempre la hacía trabajar horas extras, cambiaba sus turnos inesperadamente, e incluso llegaba a amenazar con despedirla si faltaba incluso un solo día de trabajo. Todo el tiempo, él seguía haciendo insinuaciones, y todas las rechazos de Alicia caían en oídos sordos. Brian llegó incluso a forzar a Alicia a hacer mandados para él, incluyendo pasear a su perro. Brian amenazaba con despedir a Alicia si ella se negaba. Brian sabía manipular a Alicia. Aprovechó su desesperación, porque Alicia necesitaba el dinero más que nunca, y no podía renunciar a su trabajo cuando estaba a solo meses de dar a luz. Debido a que las quejas contra Brian no llegaban a ninguna parte, Brian se volvía cada vez más implacable, y estaba seguro de que haría que Alicia hiciera cualquier cosa que él quisiera, y no se metería en problemas. Lo único que la alta dirección hizo contra Brian fue pedirle que se fuera del trabajo temprano para que no tuviera tanta interacción con Alicia. Y se le pidió que asistiera a cursos de manejo de la ira, lo cual obviamente no hizo. Alicia, agotada por la situación, confió en su madre y le contó todo al respecto. Y Alicia actuó correctamente en todo. No dejó su trabajo por Brian, pero presentó quejas contra él a la alta dirección y pensó que ellos tomarían todo esto en serio. Pero tristemente ese no fue el caso. Saltemos a agosto de 2012.
Brian exigió a Alicia que lo acompañara a la boda de su hermana. Quizás necesitaba compañía, y qué mejor forma de atormentar a Alicia que forzándola a acompañarlo. Ahora, por supuesto, Alicia no quería ir con él, y ella dijo que no rotundamente. ¿Pero qué hizo Brian? ¿La dejó sola? Bueno, quiero decir, por supuesto que no. La amenazó una vez más, y si ella no hacía lo que se le decía, entonces él la despediría. Esta amenaza inmediatamente acorraló a Alicia. Era una situación decisiva para ella. O bien terminaba esta boda con su espeluznante jefe, o perdería su trabajo para siempre y tendría que pasar las últimas semanas de su embarazo luchando por encontrar un nuevo empleo. Cuando Alicia le contó a su madre Sherry lo sucedido, ella le aconsejó que renunciara a su trabajo de inmediato. Pero aquí está el asunto. Brian le dijo que toda la fiesta de la boda se alojaría en el mismo hotel que Brian y Alicia, por lo que no había necesidad de preocuparse. Brian se comportaría bien y no molestaría a Alicia. Quería llevarla a la boda de su hermana como amiga. Por ende, esta información fue un alivio tanto para Alicia como para Sherry. Y finalmente, Alicia aceptó ir con Brian, aunque dejó muy claro que solo iba con él como amigos. Y aceptó en parte porque no estaría sola con este desagradable en el hotel. Si se sentía insegura, le diría a alguien de su familia. Brian se emocionó cuando Alicia aceptó. El 18 de agosto, el dúo se dirigió a Wisconsin para la boda. Iban al Sand Bay Beach Resort y por lo que Alicia sabía, esperaba que toda la familia Cooper estuviera allí. Pero eso distaría de la realidad. Tan pronto como Alicia y Brian llegaron al hotel, ella tuvo la primera sorpresa de su día cuando descubrió que se alojaban en un hotel completamente diferente. Completamente solos y no había nadie allí de la boda. Alicia desconocía el alojamiento de los demás invitados, lo que la alarmó y enfureció comprensiblemente de inmediato. Sherry dijo que Alicia le envió un mensaje el mismo día, informando que peleó con Brian y que volverían a casa de inmediato. A Sherry le pareció extraño escuchar esto, porque se suponía que Brian llevaría a su hermana al altar, así que parecía imposible que abandonaran la boda. Pero un tiempo después, Sherry recibió un mensaje de texto de Alicia y dijo que ella y Brian se habían reconciliado y que iban a quedarse para la boda. Ahora, sé lo que tu cerebro de crimen verdadero está pensando. Este mensaje no podría haber sido de Alicia. Tal vez Brian envió mensajes desde el celular de Alicia. Pero en realidad era Alicia. Al final, ella asistió a la boda con Brian y se fotografiaron juntos. Parecían felices, pero lo que todos no sabían era que Brian estaba de nuevo en ello, obligando a Alicia a fingir básicamente estar en una relación con él. Alicia finalmente había tenido suficiente de todo esto. No solo no estaba interesada, sino que estaba harta. No quería estar en una relación con ese hombre espeluznante, que además era su jefe. Alicia cerró la conversación diciendo que había terminado. Y una vez que esta boda terminara y estuvieran de vuelta en Illinois, ella ya no iba a tener ni siquiera una amistad profesional con él. ¿Y realmente puedes culparla? Brian había estado molestando a Alicia por más de 5 años, y ella ya estaba harta. Pero no podía simplemente irse. Ella estaba en Wisconsin. Brian la llevó y necesitaba que la trajera de vuelta. Después de la boda, esa era la única manera de regresar a casa. Ahora, esto hizo que Brian se enfadara con Alicia. Finalmente entendió que Alicia ya no iba a tolerar su comportamiento y que ya no tendría la oportunidad de perseguirla y acosarla más. Brian la dejó en paz, pero durante toda la noche estuvo enfurruñado, marinando en toda esta rabia y enojo descontrolado, y para empeorar las cosas, también comenzó a beber. Finalmente, la boda concluyó y Alicia y Brian regresaron al hotel. Ahora compartían habitación, pero con camas separadas, como si eso bastara para que Alicia se sintiera más segura. Estoy seguro de que Brian la obligó a compartir una habitación con él, y si Alicia tuviera la opción, daría todo para no pasar otro momento a solas con este desagradable. Pero Alicia, con casi 7 meses de embarazo, estaba agotada. Estuvo de pie todo el día, lidiando con las travesuras de Brian, y solo quería dormir. También se esperaba que Alicia y Brian se fueran al día siguiente, y ella solo estaba contando los minutos para regresar a Illinois. ¿Pero Brian sentía lo mismo? Bueno, no. Estaba temiendo el día siguiente. Sabía que esta sería la última vez que molestaría o controlaría a Alicia, y eso lo hizo enfurecer. Estaba tan enfadado con Alicia por rechazarlo, por no corresponder a sus avances y por alejarlo. Y tristemente, esto llevaría a un final aterrador. Brian se sentó en el sofá, bebida en mano, y observó a Alicia dormir durante casi 2 horas.
Como último recurso, despertó a Alicia y le pidió una cita por última vez. Cuando Alicia dijo que no, fue cuando Brian ya no pudo controlar su creciente ira. No fue lo último que dijo Alicia antes de su trágico e inevitable final. Brian se dio solo un segundo antes de lanzarse sobre Alicia. Ella despertó, obviamente asustada, pero Brian fue implacable. Estaba listo para acabar con la vida de Alicia con sus propias manos. Alicia luchó por respirar e incluso suplicó por la vida de su bebé, pero fue inútil, y trágicamente Brian tuvo éxito en acabar con su vida. No solo mató al objeto de su obsesión incurable, sino que también mató al inocente bebé no nacido en el vientre de Alicia, lo cual es simplemente terrible e insensible. No puedo imaginar lo que Alicia sintió en sus últimos momentos. Estaba a punto de irse a casa en solo un par de horas, pero ella y la bebé Ava estaban siendo atacadas sin piedad por un hombre que simplemente no podía aceptar un no por respuesta. Si asesinar a Alicia no era lo suficientemente atroz, Brian luego se aprovechó de una Alicia ya fallecida e incluso tomó fotos de su cuerpo sin vida, lo cual es simplemente tan inquietante y repugnante. Pensar que Alicia fue humillada de esa manera después de su muerte es simplemente desgarrador e increíble. Pero después del acto horroroso sobre Alicia, Brian se quedó dormido en la bañera. A la mañana siguiente, Brian contempló tomar el camino del cobarde para evadir la ley e intentó terminar con su propia vida ahogándose, pero no tuvo éxito. Finalmente, decidió reportar el incidente a la policía. Para hacer eso, caminó hasta una gasolinera cercana, aún empapado por la bañera, y todos lo miraban con incredulidad. Solicitó al cajero llamar al 911 para denunciar un homicidio. Y cuando el operador preguntó quién había cometido el asesinato, Brian respondió con calma: «Fui yo. Lo hice». La policía llegó rápidamente a la tienda de conveniencia, arrestó a Brian en el lugar y lo llevó a la estación. Durante una entrevista, Brian confesó todo. Pero él dijo que él y Alicia eran una cosa, y que él quería un compromiso exclusivo, pero Alicia no. Incluso llegó a decir que mantuvo a raya sus avances porque Alicia estaba embarazada del bebé de otra persona, lo cual es una gran mentira. La única verdad en toda la declaración de Brian fue la razón por la que terminó con la vida de Alicia, y finalmente con la vida de su bebé nonato, y eso fue porque Alicia ya no quería tener nada que ver con él. Mientras tanto, un grupo de policías se dirigió al Sand Bay Resort, y tan pronto como entraron en la habitación de Brian y Alicia, quedaron horrorizados. Alicia yacía sin vida en la cama, cubierta con una sábana y con una almohada debajo de su cabeza. Brian hizo esto antes de irse. Ahora la policía tenía que informar a la familia de Alicia sobre su trágico fallecimiento y el de su bebé. Sherry recibió la visita de un policía y supo de inmediato que algo andaba mal. Sherry se descontroló por completo al enterarse que Alicia había fallecido y que la policía investigaba un homicidio. Se sintió herida y el dolor consumía todo su cuerpo, y esas emociones se convirtieron en culpa. Sherry creyó que le había fallado a su hija al no protegerla. Pensó que no protegió lo suficiente a Alicia de ese desgraciado que se volvió asesino. Estaba sintiendo una compleja mezcla de emociones que creo que ni las palabras pueden describir, y fue tan devastador para todos a su alrededor verla así, tan impotente, tan desesperada y simplemente aplastada por esta terrible pérdida. Durante el encarcelamiento de Brian, la policía indagó en su pasado y descubrió detalles escalofriantes. En primer lugar, Alicia no fue la única compañera de trabajo que fue acosada en el trabajo. Brian manoseó a otra mujer, quien, disgustada, presentó una queja contra él y renunció a su trabajo. Además, Brian tenía un historial de citas muy cuestionable, y en un momento incluso restringió a una exnovia porque ella, citando, no escuchaba. La policía también se encontró con montones y montones de quejas hechas por Alicia contra Brian. Y notaron rápidamente que la alta dirección no hizo nada para sancionar a Brian. Además, esto es solo otra cosa muy perturbadora y asquerosa que hizo Brian. Pero tenía varias cámaras secretas en su casa e incluso en la habitación del hotel. Si recuerdas, Brian obligó a Alicia a pasear a su perro, y por eso incluso le dio una llave de su casa. Siempre que Alicia iba a dejar al perro y usaba el baño antes de salir, desconocía el hecho de que Brian la estaba grabando en secreto. La grabó hasta en el baño del hotel. Esto es otro nivel de invasión a la privacidad. Este hombre no tenía concepto de límites o privacidad y solo quería violar a Alicia sin importar qué.
Así que la policía no perdió tiempo en llevar a Brian a la corte. Sorprendentemente, Brian se declaró no culpable, a pesar de que confesó el asesinato en una llamada y video, y su ácido desoxirribonucleico estaba en todas partes, desde el cuerpo de Alicia hasta el resto de la habitación. La defensa de Brian optó por la intoxicación voluntaria. La defensa razonó que Brian cometió el asesinato en una neblina alcohólica, y si alguien tenía la culpa de toda la situación, era la botella de alcohol y no los impulsos retorcidos y oscuros de Brian. La familia Bromfield se sentó durante el doloroso juicio, y la fiscalía intentó arduamente deshacerse de su truco de intoxicación. Según la fiscalía, Brian estaba lo suficientemente lúcido para recordar todo lo que hizo, considerando suicidarse y luego confesando el asesinato. También dijeron que Brian ya había decidido hacerle daño a Alicia durante la boda, por lo que la defensa no tenía sentido en absoluto. Al final del juicio, el jurado no logró una decisión unánime. No obstante, un año más tarde, se llevó a cabo un segundo juicio con los mismos argumentos. Esta vez, el jurado presentó un veredicto, y Brian fue declarado culpable de 2 cargos de homicidio intencional de primer grado. Uno por Alicia y uno por su bebé neonato. El 27 de julio de 2014, 2 años después del fatídico ataque a Alicia, Brian fue condenado a 2 cadenas perpetuas. Ahora está encarcelado en la institución correccional Dodge en Wisconsin. Es una prisión de máxima seguridad, anteriormente conocida como Hospital Central del Estado para los criminalmente insanos. Es la misma prisión donde Jeffrey Dahmer, Ed Gein y otros infames asesinos en serie estuvieron presos. Chris Watts, quien asesinó a su esposa embarazada y a sus 2 hijas por otra mujer, también cumple aquí sus 3 cadenas perpetuas. Así que es seguro decir que Brian no verá la luz del día en mucho tiempo. Las muertes de Alicia y Ava fueron un golpe trágico para la familia Bromfield. Sherry expresó que solo sentía rabia hacia Brian, la cual invadía todos sus pensamientos. Pero después del funeral de Alicia y Ava, el 25 de agosto de 2012, Sherry decidió canalizar toda su ira en algo que haría que la gente recordara a Alicia de la mejor manera. Así que esto es lo que hizo y nació el Proyecto Morado. Fue el legado de Alicia en todos los sentidos. El morado era su color favorito, y el proyecto tenía como objetivo proporcionar ayuda financiera a madres solteras, algo que Alicia necesitaba, por lo que no podía dejar su trabajo ni a su repugnante jefe. El proyecto también brinda programas de duelo para padres que perdieron un hijo. El Proyecto Morado también organiza varios eventos como la Noche de Esperanza, que fue un evento honorífico en el 12º aniversario del fallecimiento de Alicia, y el Retiro de Duelo. Hablando del lugar de trabajo, Sherry también presentó una demanda por muerte injusta contra Home Depot, así como contra Grand Flower Growers, por no tomar en serio las quejas de Alicia y dejar que Brian se saliera con la suya. Al final, las empresas fueron consideradas responsables de las muertes de Alicia y la bebé Ava. Solo podemos esperar que la familia de Alicia pueda seguir adelante después de esta pérdida repentina y trágica, porque Alicia y Ava tenían mucho por lo que esperar en la vida, pero todo les fue arrebatado en un instante. Es sencillo decir renuncia a tu trabajo, pero no siempre es tan simple hacerlo. El acoso laboral es común, lo cual es aterrador. Aunque muchos lugares de trabajo fomentan un ambiente laboral saludable, siempre hay monstruos ahí fuera que pueden aprovecharse de la desesperación de las personas y abusar de su poder, justo como Brian se aprovechó de la situación de Alicia. Chicos, no se conviertan en un caso de crimen real. Si esta situación suena de alguna manera similar a tu propia vida, tienes que encontrar una salida. ¿Vales mucho más que esto? Y también lo era Alicia. Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Quería agradecer especialmente a algunos miembros del canal, como OBK86 y Nork Hansen. Si también quieres convertirte en miembro del canal, tendrás acceso a nuevos videos a veces días o semanas antes de que se suban al público, y es una excelente manera de apoyar al canal y ayudar. Realmente aprecio a todos ustedes que han decidido hacer eso. Para unirte, haz clic en el botón Unirse debajo del video o encuentra el enlace en la descripción. Recuerda que también están disponibles las camisetas de historias de crímenes reales. Puedes obtener una de esas desde el enlace en la descripción también, pero como siempre, si disfrutaste este video, revisa este otro caso interesante.
que cubrí y no olvides suscribirte, es totalmente gratis y te mantiene al día con todos mis videos futuros. Pero mi nombre es Ty Knots y los atraparé, chicos, en el próximo.